al centro de la UNED en París. Y para mí, que soy un europeísta convencido, es un honor y una gran satisfacción que pensemos Ortega aquí en la Embajada de España. En unos momentos en los que estamos asistiendo a un cambio de época. Un economista francés, Daniel Cohen, decía que estamos en un nuevo mundo que es ajeno al mundo que le hizo. Bueno, entonces es un honor, es una satisfacción, sobre todo que hemos contado con la colaboración de la Embajada de España, aquí representada por su embajador, Victorio Redondo, y también con la inestimable ayuda, colaboración, participación de la Consejería de Educación, gracias al interés de la consejera de Educación, Clara Sánchez. Entonces, sin más palabras, le voy a pasar la palabra al excelentísimo señor embajador. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? ¿No? ¿No? Pero hay que apretar. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un momento de satisfacción especial el poder recibir aquí en la embajada, en la sede misma de la embajada, salir del despacho y encontrarme con un grupo de amigos con ganas de hablar de Ortega y de Europa. Gracias a la organización de este seminario, de este encuentro, por parte de todas las instancias que han contribuido a él. Quiero muy especialmente agradecer a la UNED, Jesús, gracias por esta organización, a los profesores, a todos los que van a participar en este acto y, como no, a Clara y a la Consejería de Educación, que han estado también en el patrocinio del mismo. No voy a hablar de Ortega van a hablar, y bien, los que van a intervenir después. Sí que quiero decirles algunas palabras sobre Europa y, por qué no, también de Ortega, pero muy de referencia. Ortega decía que Europa era la solución y durante tantísimos años en nuestro país se ha mirado hacia afuera buscando soluciones. Nuestra historia del siglo XIX, de principios del XX, del siglo XX en sí, hasta los años 70, era una historia de más fracasos que éxitos. Y, como saben todos ustedes bien, buscábamos soluciones y muchas veces se buscaban soluciones más allá de nosotros mismos. Se suele ocurrir psicológicamente cuando tú mismo no encuentras en ti lo necesario. Y en ese buscar, Europa, Francia en concreto, pero otros países también, lo que representaba Europa, lo que representaba el exterior, lo que representaba la Ilustración, los valores liberales en el XIX, se convertían ya en el espejo de aspiraciones, de las más legítimas aspiraciones de nuestros pensadores, de nuestros políticos más avanzados, de las clases trabajadoras. Europa era ya desde siempre una referencia. Una Europa, a lo mejor no como la consideramos hoy, una Europa a lo mejor marcada por unos movimientos, por unas ciudades, por unos literatos, por un pensamiento de las luces, pero sí que era una imagen de más allá de nuestras fronteras. Esa aspiración, debido también a la frustración de nuestra historia, nos llevó a buscar en Europa, pasada la guerra civil, la guerra de España, también la aspiración de nuestras libertades. Y ustedes conocen bien lo que eso representaba en aquellos años de lucha, en los años 60, 70. Europa era esa referencia. Y en esa referencia por Europa teníamos pensadores que habían ya hablado de todos esos valores, de esa ilustración, de esa modernización, de ese ayornamiento. Y entre esos pensadores, Ortega, con su escuela alemana, nos había hablado y había hablado a todos de Europa. Esa Europa,
por la que luchan los liberales en el 19, por la que luchan los brigadistas en la Guerra Civil, por la que luchan los demócratas y los estudiantes en la Complutense y en otras universidades españolas en los años 60. Esa Europa se convierte en una institución en sí, es la Unión Europea, firmamos el Tratado de Adhesión en 1985, y esa Europa que era un ideal en Ortega, que era un principio de valores en Ortega, se institucionaliza en algo más palpable, más real. Cuando las cosas se institucionalizan, pierden a veces el sentido más primigenio de la reflexión sobre las que se crearon. Se convierten en materiales, se convierten en institucionales. Son útiles, pero al mismo tiempo se corre el riesgo de que se tergiversen algunos de los valores y de los principios y de las luchas que aquella idea de Europa habían fraguado desde un principio, en Ortega, en otros pensadores. Y en eso estamos ahora. Nunca como ahora Europa se había desarrollado tanto, nunca como ahora las instituciones europeas tenían tanta normativa, tanta institucionalización, tanta presencia en nuestros países, tanta presencia en nuestras legislaciones. Pero también precisamente a veces por eso, lo que subyace, la idea de los valores, la idea de la defensa de los principios, la idea de la profundización de los derechos, la idea de las libertades, la idea de la diversidad, la idea del diálogo continuo, la idea del debate continuo, pues a lo mejor se echa un poco en falta. Y eso es lo que ha hecho Europa, lo que hizo pensar Europa a Ortega, lo que hizo pensar de Europa a otros pensadores españoles y de otros países. Pero ahora, abrumados por los acontecimientos, abrumados por ese criterio de eficacia, abrumados también por la normativa, pues nos encontramos que nuestros hijos o las nuevas generaciones pueden entender Europa como un amasijo de normas, como unas reuniones del Consejo Europeo que se quedan hasta la noche, pero no trascender hacia ellos la utilidad de esa Europa y lo que sería la falta de Europa, que eso es muy importante. ¿Qué sería la falta de Europa o de la Europa a la que aspirábamos o que aspiraban nuestros mayores? Y eso es parte también de la reflexión que ya está en Ortega. Pensar en Europa es hacer Europa. Pensar en el diálogo y darle al diálogo entre unos y otros toda su fuerza es hacer Europa. Y defender el diálogo, la diversidad, la pluralidad, lo cual no significa que Europa sea menos eficaz, significa simplemente que Europa piensa y se deja pensar. Defender todo esto es hacer Europa. Entonces, por eso mismo, hoy aquí nos sentimos especialmente satisfechos de saber que vamos a escuchar a Ortega y que seguro que escuchando a Ortega y las reflexiones que hagáis sobre Ortega, escuchamos también la idea de Europa por la que luchamos todos y por la que nosotros nos sentimos cada vez más implicados. Gracias a todos y enhorabuena por este seminario. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Tanto a todos los amigos y amigas que estáis hoy aquí, como al director de la Cátedra Ortega de la UNED. Bienvenido a París. ¿Se oye bien? A todos los ponentes que tengo por aquí, a los docentes, que veo a muchos, y es un placer siempre recibiros aquí en la casa, y sobre todo, cargo obliga, perdonadme, bienvenidos a los estudiantes de segundo de bachillerato que tenemos aquí en un buen número de representados. Así que, bienvenidos, muchísimas gracias por venir. Porque de lo que vamos a hablar hoy, que parece muy teórico, al final casi todos los que estamos, a excepción de vosotros, ya estamos viviendo Europa, pero los que tenéis que construirla sobre todo sois vosotros. Así que, y un buen punto de partida es saber qué decía Ortega sobre Europa, aunque parezca algo muy antiguo así a priori, ¿no? Así que, en fin, evidentemente, tal como ha dicho el embajador, es un placer, desde luego, recibiros aquí en la embajada, en una jornada efectivamente que está destinada a Ortega
Y ese pensamiento que, como comentaba el embajador, yo diría que absolutamente visionario, ¿no? No voy a tener la osadía de hablar de Ortega delante de especialistas que van a hablar durante 2 días, faltaría más. Pero es verdad que Ortega es alguien que es absolutamente decisivo y decisivo para nuestro tiempo cuando hablamos de algo que es la idea de Europa como proyecto común. Y lo hacemos en ese momento que estamos planteándonos la idea misma de Europa, ¿no? Y que vuelve a estar sometida, como ha estado sometida en otros momentos, a debate. Así que muchísimas gracias a la UNED, muchísimas gracias a Jesús por generar este espacio de pensamiento, muchísimas gracias a la cátedra, porque esto es lo que construye Europa. Tal como planteaba el embajador, es verdad que nuestros intelectuales ya a finales del XIX planteaban una España que abandonara esas añoranzas de las épocas de sus glorias pasadas, ¿no? de las épocas imperiales, y pensar y mirar hacia la modernidad y el futuro que representaba realmente Europa. Y heredero de ellos, para Ortega, Europa nunca fue un continente ni fue un conjunto de estados, sino una tarea, ese proyecto que incluía una forma de vida que se reconoce en la razón, que se reconoce en la cultura, que se reconoce en la convivencia. Cuando él hablaba de que España era el problema y Europa era la solución, tampoco lo hacía con un gesto de admiración simple hacia lo que estaba pasando fuera frente a lo que teníamos dentro, sino una llamada hacia esa mirada hacia el futuro, esa mirada hacia adelante y a la apertura, ¿no? Y no mirar hacia atrás, sino al diálogo, a la convicción de que solo participando en un proyecto común, una nación y un continente, en este caso, puede encontrar sentido. Si pensamos en lo que estamos diciendo, es que la actualidad es tan epatante que podría haberse escrito ayer mismo, ¿no? Cuando Ortega decía que Europa se ha hecho creando ese pensamiento, creando arte, creando ciencia, creando derecho, al final creando cultura, la cultura para él no era un lujo. Al final la cultura era un espacio donde los pueblos europeos podían reconocerse en esos valores compartidos de los que siempre presumimos los europeos, ¿no? Y que a veces tenemos una sensación de ser una isla en medio del mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con valores vinculados a la razón, a la libertad, a la búsqueda de la verdad. Es decir, que Ortega lo que al final reclamaba era una unidad en un estilo de vida. Porque, como comentaba, la cultura para Ortega es la forma misma de convivir en Europa, ¿no? Formando los valores, los ideales, las aspiraciones compartidas. Y eso es lo que permite crear instituciones, que son un medio, no un fin en sí mismo. Y que a veces a los más jóvenes les puede dar esa sensación que también aludía el embajador, de que Europa se ha convertido en algo muy institucional. Pero es el final de algo que tiene que irse construyendo y se tiene que ir creando. Y todas estas reflexiones son muy modernas precisamente cuando nos estamos enfrentando a esa sinrazón que muchas veces vemos y al enfrentamiento basado en unos ideales que desde luego a los europeos no nos son propios porque no parten de una unidad de humanidad. Pues hoy, un siglo después, las reflexiones adquieren esa resonancia especial. Es verdad que vivimos unos tiempos de incertidumbre, de transformación, tampoco son los primeros en Europa, y volvemos a enfrentarnos a preguntas que ya se han dado en otros momentos. Es decir, ¿qué es lo que nos une a Europa? ¿Qué papel queremos desempeñar en el mundo? ¿Cómo mantener una convivencia basada en la cultura, en la democracia y en la dignidad, cuando hay tantos peligros acechando? O cómo defender y seguir construyendo sobre lo que construyeron los europeos que nos han precedido. Ortega también advirtió de algunos peligros, del peligro de que Europa perdiera su conciencia en sí misma, de que se dejara arrastrar, pues o bien por la comodidad de lo todo conseguido, o por el conformismo, y por esas amenazas que desde luego es muy fácil, ¿no? Esas promesas ilusorias de realidades mejores. Pero lejos de la desesperanza, su mensaje era una llamada a la responsabilidad. Él decía que al final las crisis no son el final de nada, sino ocasiones para reconstruir y para volver a empezar con más lucidez. Así que estamos en una época en la que nos ha tocado empezar a reconstruir también cosas y pensar con lucidez, ¿no?
Tenemos un reto importante por delante, porque eso es lo que necesitamos hoy, repensar Europa con Ortega, no para repetir lo que decía Ortega, no para repetir sus palabras, sino para recuperar su actitud. Es lo que destacaría, esa confianza en el poder de las ideas, en la fe en la cultura, en los espacios de encuentro y su convicción de que solamente a través del esfuerzo común se puede sostener el proyecto europeo. Porque no se defiende Europa solo con leyes, solo con instituciones, como comentábamos, sino que hace falta esa conciencia compartida. Cuando hablaba de pensar en Europa, hablaba de escuchar su diversidad, algo de lo que hemos de seguir, y no lo diremos bastante, sintiéndonos orgullosos. Europa somos diversa y somos un continente de acogida donde todo construye, permite construir. Pensar en Europa también es cuidar su cultura, hacer de la cooperación esa forma de vida, ¿no? Y significa mantener vivo el impulso creador que ha hecho de Europa ese espacio que tenemos ahora y que todos disfrutamos cada día cuando salimos a la calle, un espacio de libertad, de ciencia, de belleza. En París la semana pasada hemos tenido la ocasión de escuchar este mismo mensaje, precisamente conmemorando los 10 años de la tragedia, que lo que intentaba era acabar con esos valores que defiende Europa y que Ortega defendía. Los desafíos los tenemos claros. Ortega, de una manera absolutamente lúcida, los identificó. Europa necesita redefinirse ante retos como la globalización. Tiene que enfrentar tensiones internas y ver cómo resolverlas. Tiene que interrogarse sobre su papel en el mundo, sobre la relación entre identidad y diversidad, una discusión que está en el debate en todos absolutamente los países que forman parte de Europa, entre el progreso técnico y el sentido humano, donde creo que Europa defendemos precisamente esa posición humanista ante la nueva tecnología, entre la democracia y el populismo, en muchos casos. Por tanto, tenemos mucha tarea por hacer y creo que somos quienes hemos de defender, nos hemos convertido en el espacio que defiende todo esto. Así que, bueno, igual que él advertía a final de en 1949, ahora, perdón, España vuelve a estar en un momento en el que él decía que en el año 49 Europa estaba sin proyecto. Bueno, pues probablemente ahora nos encontramos en una situación algo parecida. Y como entonces, y como él decía, pues nos encontramos ante una oportunidad. Así que esa oportunidad, como decimos, no solamente se construye desde la economía, no solamente se construye desde la política, sino desde la cultura. Y para eso son fundamentales las universidades, los espacios de reflexión como este. Este gesto, por ejemplo el de hoy, de pensar, de compartir, de construir juntos, es la mejor respuesta que probablemente podamos dar a estas incertidumbres de nuestro tiempo, para ir marcando una dirección con sentido, abrirse, aprender a dialogar, a compartir un destino común y ese proyecto de civilización europea como una construcción colectiva. Diría que esta jornada de 2 días sobrepasa el carácter mismo de homenaje a un gran pensador y a su obra, pero que va más allá y es un acto de ciudadanía europea, la que yo insisto, estoy muy feliz de que los jóvenes participen, porque son ellos los ciudadanos europeos que van a defender Europa y sus valores. Al final reflexionar sobre Ortega es reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo habitamos este espacio común y qué queremos decir cuando hablamos de nosotros los europeos, exactamente de qué hablamos cuando hablamos de nosotros los europeos. Así que con ese espíritu yo también doy la bienvenida a esta embajada que por supuesto el jefe de la casa ya ha dicho que es la suya propia, evidentemente es la de todos, para aprender, sobre todo reflexionar y aprender sobre Ortega, sobre la idea de Europa y cómo ayudar a renovar generación tras generación ese compromiso de libertad, de razón, porque no sirve de nada si las nuevas generaciones no se implican y no entran en esa dinámica de construcción. Porque, como decía Ortega, con esto acabo, Europa no se defiende, Europa se cultiva. Así que cultivemos Europa entre todos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y mis palabras son, en primer lugar, pues de agradecimiento al excelentísimo embajador, a la excelentísima consejera de Educación aquí por su presencia, por su acogida, por su hospitalidad, y también a Jesús de la UNED, de esta casa que también tanto ha hecho por este encuentro. Agradecer también a quien está también detrás de este encuentro, quien nos impulsó, que fue el Vicerrectorado de Internacionalización y Multilingüismo de la UNED, que tiene una tarea, pues eso, inmensa, la está desarrollando yo creo que con muy buen criterio y buena labor, y ahí estamos nosotros también en este esfuerzo de transferencia, de comunicación y de difusión, en este caso del pensamiento de Ortega, de este gran pensador para nuestra época, para nuestro momento. Agradecimiento, palabras de agradecimiento, también agradecimiento pues a ustedes por su presencia aquí en esta sala, en este día, en estas jornadas que vamos a tener. Y por mi parte también decirles, comunicarles quiénes somos nosotros, ¿no? Los que nos movemos un poquito en esta forma de hacer filosofía, y los que hemos lanzado también este encuentro. Pues somos la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset, una cátedra que nace, que es joven, nació hace 3 años ahora, hace 3 años, con pretensión de renovación y de continuidad. La hemos lanzado en la UNED, en la Facultad de Filosofía de la UNED, junto con la ayuda inestimable de la Fundación Sicómoro. Es una cátedra, por tanto, mixta, UNED, Fundación Sicómoro. Venimos realizando trabajos amplios, sobre todo nos interesa de estudio de la obra de Ortega y también de lo que se llama hoy en día a nivel universitario de la difusión, de la transferencia del pensamiento de Ortega, en este caso el pensamiento de Ortega, a la sociedad. Qué mejor que actos como este y el sentido que le da también a nuestra propia misión. Ortega, titulábamos el acto, el encuentro en concreto de Ortega en París. Tuvimos el año pasado una actividad semejante, parecida, en Lisboa. Lo titulamos Ortega en Lisboa, avatares de la razón histórica. En esta ocasión, pues es Ortega aquí, ahora en París. Ortega, pensar Europa desde la filosofía de Ortega, con Ortega. Muy brevemente, ¿qué les vamos a ofrecer en estos 2 días, en estas 2 jornadas? Si ven el programa, después de la inauguración vamos a tener una conferencia del profesor Javier San Martín sobre precisamente Ortega como decano de la idea de Europa, que así se definía también, lo decía el propio Ortega. Hoy tendremos esa gran conferencia. Después de un pequeño corte que tendremos, de intercambio de opiniones, de cómo nos va la tarde, cómo nos va Ortega, pues tendremos una pequeña mesa redonda sobre un gran libro que ha aparecido sobre Ortega y Europa, que ha aparecido aquí en Francia, aquí en París, gracias a doña Beatriz Font, que lo acaba de publicar, y lo vamos a presentar, vamos a debatir en torno al libro y en torno a los temas orteguianos y los temas de Europa. En la jornada de mañana tenemos una sesión muy importante, a lo mejor podríamos pensar que es la más importante, por la mañana en el Liceo Luis Buñuel, presentando Ortega, trabajando Ortega con los alumnos de secundaria. Y luego a la tarde tenemos también un acto aquí. Básicamente en la primera parte de la tarde, el profesor Noé Espósito y yo mismo trabajaremos, expondremos cuáles son los textos fundamentales, textos claves de Ortega en torno a la idea de Europa. Y luego tendremos la presentación, la conferencia sobre Europa y Ortega de doña Beatriz Font. Y luego cerraremos la sesión, el encuentro, con una pequeña mesa redonda a la que están también todos invitados a participar sobre Ortega hoy, el presente de Ortega, Europa, ver un poco también esa dimensión de futuro. Este es el plan, el menú que les ofrecemos como Cátedra Ortega, como organizadores de este evento. Nos interesa el presente, pero más nos interesa el futuro. Es decir, nuestra tarea es pensar con Ortega, pensar nuestra época y lanzarnos a esta empresa también que pensamos que es fundamental y que es necesaria. Básicamente, esta propuesta que les hacemos, esta invitación que les hacemos es a pensar con Ortega, desde Ortega, una filosofía abierta, una filosofía crítica, una filosofía que se puede definir quizá como una filosofía que nos invita a la aventura.
Y yo destacaría pues 3 ideas de la filosofía orteguiana, que es la invitación que les lanzo a la hora de pensar con Ortega, pensar a la altura de nuestro tiempo y pensar Europa. La primera idea sería decirles, comunicarles, que el pensamiento de Ortega es un pensamiento vivo, es un pensamiento vivo, es un pensamiento actual, es un pensamiento necesario. Vamos a insistir, no les comento más. También la segunda idea que me parece importante, clave a la hora de hablar de Ortega y Europa, es que la filosofía de Ortega es una filosofía para la convivencia. Convivencia. Palabra muy bonita, palabra también muy interesante en castellano, en francés. Le daremos más de una vuelta incluso a esa expresión, a la palabra convivencia, lo que significa convivir. Y luego la última idea que les comento, y pensando también en estos alumnos de secundaria que tenemos aquí también en la sala, que es esta juventud. La filosofía de Ortega es una filosofía, pese a los tiempos difíciles, tiempos oscuros que dicen algunos, es una filosofía, y termino con otra palabra difícil de Ortega que nos va a salir y le daremos luego alguna vuelta. Es una filosofía de la ilusión, para vivir, para tener ganas de vivir. Eso es a lo que nos empuja Ortega, a vivir y a construir sociedad, a convivir, diría yo, a construir Europa. Muchísimas gracias, bienvenidos y nos ponemos manos a la obra. Muchísimas gracias. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharle al profesor Javier San Martín, que nos va a decir muchísimas cosas y no tenemos mucho tiempo. Entonces, gracias.